templarios. Vamos a recorrerlo juntos. Emblema de la ciudad, el Castillo de los Templarios nos ofrece siglos de historia y leyendas. Este guardián de Camino de Santiago, morada de templarios y señores, referente de la arquitectura medieval en noroeste peninsular, ha sido declarado Monumento Nacional en 1924 y bien de interés cultural. En sus 8.000 metros cuadrados de superficie se han proyectado sucesivas obras, convirtiéndolo en uno de los edificios medievales más complejos y llenos de misticismo, y ha sido fuente de inspiración para escritores como Gil Carrasco. Se han encontrado orígenes prehistóricos que datan de la primera edad de hierro. La situación estratégica sobre un promontorio a orillas del río Sil fue aprovechada durante siglos por diversos pobladores. Los templarios llegan al castillo en 1178 con el fin de proteger el Camino de Santiago y su paso por el Puente de Hierro. Permanecen durante más de un siglo, llegando a extender su poder hasta el castillo de Cornatel. Guido de Garda, maestre templario, será uno de los primeros y más importantes tenentes del castillo. Como parte de su trabajo, refuerzan el muro exterior del castillo y construyen diferentes dependencias para sus fines: un convento templario, pallozas o viviendas, bodegas, paneras y huertos, de los que apenas quedan restos. Con la disolución de la orden en 1312, abandonan el castillo, dejando tras de sí varias leyendas: la existencia de un pasadizo hasta el castillo de Cornatel y el hallazgo de una escultura de la Virgen en el interior del tronco de una encina. Durante el siglo XV, Pedro Álvarez Osorio, primer conde de Lemos, toma posesión del castillo y lleva a cabo las obras más significativas: construcción de la entrada principal y las 5 torres de la muralla, creación de las rondas y una mina subterránea para acceder al río y a la cueva La Mora, la torre del homenaje en el Castillo Viejo y el Palacio Nuevo. Este castillo tuvo muchos propietarios, como los templarios, pero también los reyes católicos fuesen dueños del edificio después de los problemas que tuvieron los herederos del conde de Lemos. Mientras que los reyes católicos fueron dueños, se construyó la Torre de los Reyes Católicos, que se encuentra en el llamado Castillo Viejo. Unos datos curiosos: el interior del castillo fue arrendado como campo de cultivo en 1890, para así sacarle provecho económico. Plantaron árboles y otras plantaciones que supusieron daños muy graves. La memoria de las gentes ha amplificado este momento hasta el punto de que la fortaleza sigue conociéndose hoy como Castillo de los Templarios. La Ponferradina, el equipo de fútbol de Ponferrada, quería crear un campo de fútbol en el interior del castillo. De campo de cultivo a campo de fútbol en menos de 40 años. Otro dato curioso: que los ciudadanos de Noruega, Islandia y Liechtenstein tienen entrada gratuita al castillo. Esto se debe a que estos 3 países aportaron los fondos económicos a través de su participación en el mecanismo financiero del Espacio Económico Europeo, que se utilizaron en la primera gran rehabilitación del castillo, y es por eso que en agradecimiento estos vecinos europeos entran gratis. Salimos del castillo y vamos a la ciudad. El ayuntamiento del municipio de Ponferrada se encuentra en la plaza que lleva su nombre, antigua Plaza de las Heras. La calle del Reloj es transitada por todos los turistas que llegan a la ciudad. En ella se encuentra la única puerta que se conserva de la antigua muralla medieval, conocida como Torre del Reloj, y que sirve de paso entre la antigua Plaza de las Heras y la Plaza de la Encina, donde se encuentra la Basílica de la Encina. Cerca del castillo encontramos el Museo de la Radio Luis del Olmo.
debe su nombre a uno de los más grandes comunicadores de la radio, Luis del Olmo, oriundo de Ponferrada. La iglesia de Nuestra Señora de la Encina, llamada Nuestra Señora de la Plaza hasta el siglo XVII, se levanta sobre el solar de la antigua iglesia de Santa María. Por dentro pudimos disfrutar de un Belén impresionante, que solo por pagar €1 se encendía y se movían todas las figuras. Otro lugar que hay que visitar es la Fábrica de Luz o Museo de la Energía. Está ubicada en la antigua central de la minera siderúrgica de Ponferrada, que ha sido rehabilitada para ofrecer al visitante una visión real de cómo se producía la energía eléctrica a principios del siglo XX. El recorrido se inicia en el Muelle de Carbones de 1930, donde se explica el proceso de llegada y aprovisionamiento del carbón. Proseguimos la visita en la nave de calderas, con imponentes máquinas que coronan en 4 grandes chimeneas visibles desde el exterior, y finalizamos en la nave de turbinas con la explicación de cómo se transformaba el vapor proveniente de la nave de calderas en electricidad. Y si os gusta andar, siempre se puede dar un buen paseo alrededor del río.